Seguramente las viste alguna vez desde la ventana de un avión. Están ahí, colgando debajo de las alas, largas, oscuras, con una forma extraña que parece demasiado pesada para formar parte de una máquina diseñada para volar. Mientras el avión está en crucero, casi pasan desapercibidas. Pero cuando comienza el descenso, se vuelven imposibles de ignorar. Antes de contestar a tu pregunta de qué es esta extraña parte del avión, suscríbete para no perderte nada. Los paneles traseros del ala empiezan a moverse. Grandes superficies metálicas se deslizan lentamente hacia atrás. El ala cambia de forma delante de tus ojos. Y en medio de todo ese movimiento, esas estructuras alargadas quedan completamente expuestas bajo el ala, como si pertenecieran a otro tipo de aeronave. La mayoría de las personas nunca se pregunta qué son. Algunos creen que son depósitos de combustible, otros piensan que esconden ruedas o sensores. Pero muy pocos conocen la verdadera razón de su existencia. Y lo más interesante es que esas estructuras existen por culpa de un problema que lleva décadas persiguiendo a la ingeniería aeronáutica. Un problema que nace de una contradicción física imposible de eliminar. Porque el ala perfecta para volar rápido es terrible para aterrizar, y el ala perfecta para aterrizar sería ineficiente e inútil durante el resto del vuelo. Toda la aviación comercial moderna existe alrededor de ese conflicto. Las estructuras que ves debajo de las alas tienen un nombre técnico: carenados de flaps. Aunque dentro de la industria muchas veces las llaman simplemente canoas, por la forma característica que tienen. Y detrás de esas piezas aparentemente simples, existe una cantidad absurda de ingeniería, mecánica, aerodinámica y seguridad trabajando al mismo tiempo. Pero para entender por qué existen, primero hay que entender el problema que resolvieron. Y ese problema comienza muchísimo antes del aterrizaje. Empieza en el momento en que los ingenieros diseñan el ala de un avión comercial. Cuando pensamos en un avión, normalmente imaginamos que las alas simplemente sirven para mantenerlo en el aire. Pero en realidad, las alas modernas son uno de los componentes más complejos de toda la aeronave. Cada milímetro importa. A más de 11.000 metros de altura, el avión atraviesa aire extremadamente fino, a velocidades cercanas a los 900 kilómetros por hora. En ese entorno, cualquier pequeña irregularidad aumenta el arrastre aerodinámico. Y el arrastre es el enemigo principal de cualquier avión comercial. Más arrastre significa más resistencia. Más resistencia significa más potencia necesaria. Y más potencia significa más combustible quemado durante miles de vuelos a lo largo de décadas. Por eso las alas modernas parecen tan limpias y elegantes. No tienen esa forma por estética. Tienen esa forma porque ingenieros pasaron años refinando perfiles aerodinámicos, probando geometrías y ajustando superficies hasta encontrar un equilibrio extremadamente delicado entre sustentación, estabilidad y eficiencia. El objetivo es simple: atravesar el aire gastando la menor cantidad posible de combustible. Pero existe un momento en el vuelo en el que toda esa eficiencia deja de ser una ventaja y se convierte en un problema enorme. Cuando un avión inicia la aproximación para aterrizar, necesita reducir drásticamente su velocidad. Una aeronave que hace pocos minutos viajaba a casi 900 kilómetros por hora debe desacelerar hasta aproximadamente 250 antes de tocar la pista, y ahí aparece el conflicto. Porque una ala diseñada para alta velocidad no funciona bien a baja velocidad. A medida que el avión desacelera, el ala pierde capacidad para generar sustentación suficiente. Y si no se hace nada, llega un punto en el que el avión simplemente ya no puede mantenerse en el aire. Los primeros ingenieros aeronáuticos descubrieron esto muy rápido. La solución fue crear superficies móviles capaces de modificar temporalmente la forma del ala durante el aterrizaje. Así nacieron los flaps. Los flaps son paneles articulados instalados en la parte trasera del ala. Cuando se despliegan, aumentan tanto la curvatura como la superficie efectiva del ala.
Eso permite generar mucha más sustentación incluso a velocidades considerablemente menores. En otras palabras, transforman temporalmente el ala. Sin flaps, los aviones comerciales necesitarían pistas muchísimo más largas para aterrizar. Muchos aeropuertos directamente no podrían operar aeronaves modernas. Pero aquí aparece una parte que la mayoría de las personas nunca imagina. Mover los flaps no es algo sencillo. De hecho, es uno de los sistemas mecánicos más exigentes de toda la aeronave, porque los flaps modernos son enormes. Cuando están desplegados, soportan fuerzas brutales generadas por el aire, impactando contra ellos a cientos de kilómetros por hora. Y aún así, deben moverse con suavidad, precisión absoluta y sincronización perfecta entre ambas alas. Para lograr eso, los ingenieros desarrollaron mecanismos extremadamente complejos. Dentro del sistema existen rieles de acero endurecido, barras estructurales, actuadores hidráulicos y grandes husillos helicoidales que convierten movimiento rotativo en desplazamiento lineal. Todo eso debe funcionar mientras el avión atraviesa turbulencias, vibraciones y enormes cargas aerodinámicas. Y entonces apareció otro problema. ¿Dónde colocar semejante mecanismo? La respuesta parecía obvia: dentro del ala. Pero cuando los ingenieros analizaron el interior de las alas modernas, encontraron un obstáculo enorme. No había espacio disponible, porque las alas no están vacías. En realidad, gran parte de su volumen interno funciona como tanque de combustible. En aviones de largo alcance, las alas almacenan decenas de miles de litros de queroseno. Cada espacio disponible fue diseñado para maximizar autonomía y eficiencia operativa. Instalar dentro de ellas todos los mecanismos de los flaps habría reducido seriamente la capacidad de combustible. Y menos combustible significa menos alcance. Menos alcance significa rutas menos rentables. Así que los ingenieros tuvieron que tomar una decisión incómoda. Si el sistema no podía ir dentro del ala, tendría que ir fuera. Y exactamente eso son las estructuras que ves debajo de las alas. Los carenados de flaps funcionan como compartimentos aerodinámicos externos. Dentro de ellos se alojan los mecanismos responsables de mover y sostener los flaps durante todas las fases del vuelo. Pero lo más interesante es que esas estructuras no solo sirven para esconder componentes mecánicos, también forman parte activa de la aerodinámica del avión, porque en velocidades cercanas a la del sonido, incluso pequeñas alteraciones en la forma de la aeronave producen consecuencias enormes. Los ingenieros descubrieron algo importante hace décadas. Cuando el volumen de un avión cambia de manera brusca en alguna zona, el aire no puede fluir suavemente alrededor de la estructura, y eso genera un aumento considerable del arrastre. Ese fenómeno llevó al desarrollo de un principio conocido como regla del área. La idea consiste en mantener una transición gradual del volumen total de la aeronave a lo largo de toda su estructura. Y aquí es donde las canoas vuelven a cobrar importancia. Su forma fue diseñada cuidadosamente para suavizar el flujo de aire alrededor del ala y minimizar el impacto aerodinámico que producirían los mecanismos internos de los flaps. Es decir, esas estructuras aparentemente incómodas ayudan al avión a ser más eficiente. Sin ellas consumiría más combustible durante cada vuelo. Pero dentro de esos carenados existe un componente todavía más importante: el husillo helicoidal. Es básicamente un enorme tornillo mecánico conectado a motores eléctricos o hidráulicos. Cuando gira, desplaza el sistema que mueve los flaps hacia afuera o hacia adentro. El principio parece sencillo. Es similar al funcionamiento de un gato mecánico para levantar un automóvil. La diferencia es que aquí el sistema necesita mover toneladas de metal, mientras soporta fuerzas aerodinámicas gigantescas. Y existe un detalle fundamental: el husillo no solo mueve el flap, también evita que se mueva solo. La geometría del mecanismo crea un bloqueo mecánico natural. Incluso si el avión pierde energía eléctrica o hidráulica, el flap permanece fijo en su posición. Eso es vital para la seguridad.
Porque si uno de los flaps se mueve más que el otro durante el aterrizaje, el avión puede generar una diferencia brutal de sustentación entre ambas alas, y esa diferencia puede volver la aeronave extremadamente difícil de controlar. Por eso los aviones modernos utilizan múltiples sistemas de protección. Sensores monitorean constantemente la posición de cada flap. Computadoras comparan ambos lados decenas de veces por segundo. Si detectan una diferencia fuera de los límites permitidos, bloquean inmediatamente el sistema y alertan a la tripulación. Todo ocurre en milisegundos, antes incluso de que los pilotos lleguen a percibir el problema físicamente en los controles. Pero curiosamente, dentro de la aviación, la protección mecánica sigue siendo considerada todavía más importante que la electrónica. Porque un software puede fallar, un sensor puede dañarse, pero la física del mecanismo sigue existiendo. El bloqueo creado por el husillo funciona aunque todo lo demás deje de funcionar. Y eso resume perfectamente cómo piensa la ingeniería aeronáutica moderna. No confiar nunca en una sola capa de seguridad. Cada sistema existe respaldado por otro. Y quizá eso sea lo más impresionante de todo esto. La enorme cantidad de ingeniería invisible funcionando constantemente durante un vuelo sin que casi nadie la note, porque la mayoría de los pasajeros jamás piensa en los mecanismos debajo de las alas. Nadie sube a un avión preguntándose cómo se sostienen los flaps, cómo se distribuyen las cargas estructurales, o cómo el sistema evita movimientos asimétricos. Pero cada aterrizaje depende completamente de que todos esos componentes hagan exactamente lo que deben hacer. En los aviones más modernos, como el Boeing 787 o el Airbus A350, estas estructuras evolucionaron todavía más. Muchos carenados actuales están fabricados con materiales compuestos avanzados y fibra de carbono en lugar de aluminio tradicional. Eso reduce peso, disminuye vibraciones y mejora eficiencia estructural. Pero además existe otra ventaja importante. La fibra de carbono transmite vibraciones de manera diferente al metal. Eso ayuda a reducir parte del ruido y las resonancias que llegan a la cabina durante ciertas fases del vuelo. Y en algunos modelos modernos, sensores integrados dentro de las propias estructuras monitorean constantemente el estado del material. Pequeñas deformaciones microscópicas pueden detectarse mucho antes de que aparezcan daños visibles. Eso forma parte de lo que la industria conoce como mantenimiento predictivo. La idea es detectar señales mínimas de desgaste antes de que se conviertan en un problema real. Porque en aviación, esperar a que algo falle nunca es una opción aceptable. Existe todavía un último detalle que conecta toda esta ingeniería con algo que prácticamente todos los pasajeros experimentaron alguna vez: el sonido del aterrizaje. Mucha gente cree que el ruido intenso durante la aproximación proviene de los motores, pero en realidad, gran parte de ese sonido viene del aire atravesando las superficies desplegadas de los flaps y los espacios alrededor de los carenados. Es el flujo de aire chocando contra bordes, ranuras y mecanismos expuestos debajo del ala. Es literalmente el sonido de toda esta ingeniería trabajando en tiempo real. Al final, esas estructuras extrañas existen porque la física obligó a los ingenieros a aceptar una limitación imposible de eliminar. El ala perfecta para volar rápido no sirve para aterrizar lentamente. Y como cambiar de ala en pleno vuelo no es una opción, la solución fue crear un sistema capaz de transformar parcialmente la aeronave durante el descenso. Cada vez que un avión se aproxima a la pista, toneladas de metal comienzan a moverse debajo de las alas. Rieles se desplazan. Actuadores trabajan bajo presión extrema. Husillos bloquean posiciones con precisión absoluta. Computadoras monitorean constantemente cada diferencia de movimiento. Y casi ningún pasajero sabe que todo eso está ocurriendo justo debajo de sus pies. Pero los flaps son apenas una parte del aterrizaje, porque en el instante exacto en que las ruedas tocan el asfalto, aparece otro desafío todavía más brutal: detener cientos de toneladas viajando a más de 250 km/h
en apenas unos segundos sin destruir neumáticos, incendiar frenos o perder completamente el control de la aeronave. Y la ingeniería diseñada para lograr eso es todavía más extrema.